La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, a través de un comunicado, informó que el gobierno de México no cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional y, por tanto, se determinó degradar en un nivel para dejarlo, pues, en una, digamos, condición, explicaba yo ayer, como si fuera una especie de segunda división, a México en materia de seguridad en aviación. Esto significa que con este nuevo grado, con esta nueva calificación, con esta degradación que ha tenido nuestro país en la calificación de seguridad aérea, las líneas aéreas mexicanas podrán seguir volando en las rutas aéreas que ya tienen establecidas y que venían operando. Sin embargo, no van a poder abrir nuevas rutas de vuelo hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es el tema cuál es la importancia y cuáles son los alcances? Brevemente, déjeme explicarle algo. ¿Por qué los Estados Unidos califican a los países con digamos, este grado, esta degradación o esta certificación, digámoslo, de una manera que podamos entender todos? Mire, Estados Unidos, como en muchas cosas, están autorregidos en una especie de autoridad internacional, de autoridad del mundo en algunos temas. El tema de la aviación en particular es uno de ellos. Y la razón es que pues, son pioneros, por decirlo de alguna manera, en los vuelos transatlánticos, son pioneros en el desarrollo de la aviación a nivel mundial. Y una buena parte de las reglas de operación de las líneas aéreas en todo el mundo se hicieron y se diseñaron en Estados Unidos, aunque hay agencias de aviación en Europa, en Asia. Las reglas, digamos, las principales, pues están determinadas desde los Estados Unidos. Tienen su Administración Federal de Aviación, que es al mismo tiempo una especie de autoridad a nivel internacional. Y existe esta Organización de Aviación Civil Internacional que se rige bajo estos parámetros que todos países que quieren sobre todo tener contacto vía aérea con Estados Unidos tienen que cumplir y tienen que obedecer. Entonces, por eso vienen auditores e inspectores de Estados Unidos o van a cada país con los que tienen contacto vía aérea y hacen una revisión. ¿Qué es lo que revisan? Revisan que la autoridad de aviación en el país que están supervisando tenga y cumpla con la serie de medidas y disposiciones que están establecidas para que se garantice que los aviones que van, en este caso de México a Estados Unidos, sean aviones que van debidamente supervisados por la autoridad. Recordar y comentarles, para los que no estén enterados del caso, que un avión para poder volar tiene que cumplir con una serie de medidas y de obligaciones y de trámites muy, muy complejos. Muchos de ellos pasan por la revisión que tienen obligatoriamente que hacer las propias aerolíneas, pero hay un organismo gubernamental que está obligado a revisar que los aviones tengan mantenimiento, que las bitácoras sean correctas, que los pilotos tengan capacitación, que los mecánicos tengan las actualizaciones suficientes y las capacitaciones suficientes. Bueno, como en muchas cosas que han sucedido a partir de la actual administración, en aras de erradicar la corrupción, cambiar al personal, pero sobre todo ahorrar dinero por las medidas de austeridad. En el caso de la instancia que en México, que es la Agencia Federal de Aviación Civil en México, se encarga de revisar todos estos detalles, lo que pasó es que el gobierno federal la desmanteló. Dejaron de contratar personal, de por sí tenían muy poco personal, y durante la pandemia, pues todavía quitaron más personal porque no consideraron que era necesario. Justo en esa etapa, en octubre, vienen los inspectores, se dan cuenta de ello y nos bajan de categoría. Básicamente es lo que está pasando. Ahora, brevemente, ¿cuál es el problema para las líneas aéreas? Porque ya reaccionaron. Ayer se da a conocer que baja, pues, el programa de evaluación de seguridad de la aviación internacional no está siendo atendida por México. Nos bajan a la categoría 2. Estamos en la segunda división. La sanción es: no pueden líneas aéreas abrir una nueva operatividad de nuevas rutas hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Vamos a regresar todavía al año pasado. El problema es que el año pasado, en medio de la pandemia, las líneas aéreas mexicanas, Aeroméxico, Volaris,
Viva Aerobús, que son esencialmente, salvo Aeroméxico, las otras líneas Volaris y Viva Aerobús son líneas locales, son líneas nacionales, sí tienen algunos vuelos hacia Estados Unidos. Interjet también tenía vuelos, pero ya sabemos que Interjet lleva parada pues desde diciembre del año pasado por los graves problemas que atraviesa y están pues en el borde de la quiebra. Sin embargo, estas líneas aéreas mexicanas tuvieron que cancelar rutas que estaban operando desde y hacia Estados Unidos por la pandemia. No había pasaje, había restricciones de viaje y entonces bajó mucho el pasaje. Esas rutas que se cancelaron no se pueden volver a reabrir porque acaban de sancionar a México. Y eso es un golpe mortal para las líneas aéreas que están tratando de recuperarse ahora que se están reabriendo las actividades. Bueno, pues ahora no van a poder reabrir esas líneas, esas rutas. ¿A quién le beneficia esto? Pues a las líneas aéreas norteamericanas que van a cubrir lo que cubrían las líneas aéreas mexicanas, ¿no? Efectivamente sí tiene un beneficio para ellos. Hay reacciones tras el anuncio de esta Administración Federal de Aviación sobre la degradación a categoría 2 del espacio aéreo mexicano. Ya hay, le digo, reacciones. Por lo pronto, Cuitláhuac Gutiérrez, director de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, dijo que esta degradación, aunque se haya hecho a la Agencia de Aviación Civil Mexicana, afecta a los operadores nacionales. Dijo que nada tiene que ver esta degradación con la operación de las aerolíneas ni con los niveles de seguridad de las aerolíneas. ¿Por qué hace esta aclaración la Canaero? Bueno, porque hay la idea, la percepción de que lo que se sancionó es que las líneas aéreas mexicanas no son suficientemente seguras. No es lo que se calificó mal. Lo que se calificó es que el gobierno de México, a través de la SCT, de esta agencia de aviación civil mexicana, no hace su trabajo adecuadamente, no tiene suficiente personal, no tiene suficientes recursos, etc. Eso fue lo que sancionó el organismo aéreo de los Estados Unidos. También la Asociación Sindical de Pilotos de México señaló que a la baja en la calificación sí afecta bien la determinación, no alcanza las líneas aéreas, no los perjudica del todo, dice. Sin embargo, la percepción internacional es muy mala. Y por lo pronto, pues las líneas aéreas, Grupo Aeroméxico dice, no hay ningún problema, nuestros boletos siguen firmes, no hay ningún problema, nuestros planes de recompensa de millas siguen firmes. Pues sí, no tiene afectación en eso queda claro, pero no van a poder abrir otras líneas aéreas. Ayer también hubo efectos económicos. Los títulos del Grupo Aeroportuario del Sureste, ASUR, se desplomaron 3.59% en la bolsa mexicana. Las acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico también se cayeron 3.33%. Le pasó lo mismo al Grupo Aeroportuario del Centro Norte, 2.26%. Por lo pronto, se vinieron para abajo el precio de esas acciones, por esto que ya les estoy platicando que ha sucedido en cuanto a la calificación. ¿Esto es permanente? No. ¿Tiene México oportunidad de regresar a la máxima categoría? Sí. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de México? Pues cumplir con la próxima auditoría, cumplir con lo que no cumplió en la anterior. Sí se puede. Sí. Y el gobierno ha hecho el compromiso de que se va a recuperar la calificación. Ahora, ¿por qué llama la atención también? Bueno, porque pareciera que esto también es como un primer apretón que da la autoridad de aviación en los Estados Unidos ante las inquietudes que hay de las líneas aéreas norteamericanas por el rediseño del espacio aéreo mexicano y por la negativa de al menos dos importantes líneas aéreas estadounidenses que dijeron desde el principio que ellos no van a aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles porque es peligroso. Eso fue lo que dijeron. Así que este asunto de los aviones, de la seguridad aérea, da todavía mucho de qué hablar. Va a dar mucho de qué hablar, por lo menos de aquí hasta que entre en operación el aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México. Recordar que el proyecto del gobierno es que operen al mismo tiempo el nuevo aeropuerto, el actual de la Ciudad de México, el Benito Juárez, y el de Toluca. Por eso se está rediseñando todo el espacio aéreo. Algunas voces dicen que eso es peligroso y que es inviable. Otras dicen que no tiene ningún problema y que va a operar de una manera ejemplar. Son cosas que se están hablando al futuro, las veremos cuando funcionen, cuando esté en operación veremos si es lo que decía el gobierno o lo que decían los especialistas.